Bienvenidos a la pregunta de la semana. Dios los bendiga. Continuamos con la respuesta a la pregunta de la semana. Hoy voy a compartirles la segunda parte de esta respuesta sobre la verdad de las maldiciones generacionales. Gracias por escucharnos. No olvide suscribirse a nuestro canal Alianza Cristiana de Benecer. Compartan nuestras enseñanzas bíblicas, haga sus comentarios y también recibimos sus peticiones de oración para el programa de los días viernes. La semana anterior pudimos refutar esta enseñanza, pues no tiene fundamento bíblico, es más una enseñanza de hombres y de iglesias. De hecho, es bastante nociva para los creyentes porque les quita su responsabilidad individual y por supuesto no les deja espacio para el arrepentirse de sus propios pecados porque lo trasladan a sus antepasados. Y la Biblia es clara y contundente en cuanto a este tema. Repasa en su casa textos como Deuteronomio 24:16 y Ezequiel 18:19 al 20. Estos textos enseñan que cada uno pagará por sus pecados. Los hijos no llevarán los pecados de sus padres ni viceversa. También les comenté que el pasaje de Éxodo 20, versículos 4 y 5 ha sido mal interpretado. Dice que Dios visitará la maldad de las generaciones. Ese verbo significa que el Señor está pendiente, se preocupará por la maldad de los hijos y los padres. No es una sentencia que condene a otro a rendir cuentas por pecados ajenos, sino más bien un principio que enseña que Dios va a vigilar la conducta de cada generación para juzgarla. Creo que hemos malinterpretado las consecuencias de los pecados como ataduras espirituales y como maldiciones generacionales, porque los pecados no se heredan ni se arrastran tampoco las maldiciones. Por ejemplo, cuando vemos a un padre alcohólico y a su hijo seguir el mismo camino, no es por una maldición, es más bien un patrón de conducta imitado de parte del hijo hacia lo que su padre hizo, lo cual es muy distinto. Pero quienes piensan que los textos estudiados son del antiguo pacto solamente y que no aplican para nosotros hoy día, pues les tengo noticias. En la segunda parte de este tema vamos a repasar algunos textos claves del nuevo pacto que rechazan esta enseñanza de las maldiciones generacionales. Recordemos que esta idea también es asumida por los discípulos en el Evangelio de San Juan. Ellos le preguntan a Jesús si la ceguera de un hombre era el resultado del pecado de un antepasado. Ante esa pregunta Jesús le responde: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. San Juan 9:3. Jesús mismo explica que la causa de que este hombre haya nacido ciego no se debe a una maldición generacional por el pecado de sus padres. También rechaza la idea de que la enfermedad tenga como única causa el pecado. Esto sucedió para que el poder de Dios se pudiera manifestar. Pero este énfasis de maldiciones generacionales casi siempre despoja al creyente de asumir su responsabilidad personal. Y lo que es más delicado, no lo motiva a procurar el arrepentimiento por sus propios pecados, pues asume que los pecados son causa de otros y no propios. Por lo tanto, en concordancia con las enseñanzas bíblicas, debemos concluir que la doctrina de las maldiciones generacionales es teológicamente muy deficiente y en la práctica es muy nociva para los creyentes y para la iglesia en general. ¿Qué hacemos entonces para librarnos de esta inclinación de los pecados de nuestros antepasados y cómo librarnos de esta influencia? Me parece que es una pregunta bastante legítima, pero debemos tener bien claro que todos nacemos muertos en delitos y pecados, tal como lo dice Efesios 2:1, que nuestro corazón siempre va a estar inclinado hacia el mal, tal como sucedió en Génesis 6, donde la maldad del hombre se ve multiplicado en extremo. Y solo por una intervención soberana de Dios los hombres somos regenerados, recibimos un nuevo corazón, una nueva mentalidad. En otras palabras, Dios nos hace nacer de nuevo, tal como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. Y cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, abandona sus malos caminos y se vuelve a Cristo en obediencia,
pues disfruta de esa gloriosa experiencia de un nuevo nacimiento. Es por eso que el apóstol Juan decía: ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de nuevo. Primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 9. Esto quiere decir que una persona que nace de nuevo, se arrepiente, abandona sus pecados, no mostrará un patrón de conducta pecaminoso. El creyente peca, pero no practica el pecado como un estilo de vida. Entonces es destacar que en ese momento de la conversión empieza en el creyente el proceso conocido como la santificación. Es después de la conversión cuando Dios hace al creyente más libre de esa influencia del pecado y lo transforma cada vez más a la semejanza de Cristo. Pero este proceso es, por supuesto, gradual y dura pues toda la vida. Por eso Pablo aconseja en Romanos 6:12 no dejarnos gobernar por el pecado. Así es que debemos luchar para vencer cada vez más el pecado en nuestras vidas. Y la palabra tiene un poder transformador en nosotros. Recordemos lo que Jesús dijo en Juan 15:3: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Es increíble todavía en nuestros tiempos escuchar a hermanos y hermanas en la fe pedir oración y consejería porque alguien les reveló que la causa de sus desgracias y sus desdichas tenía relación con una brujería o una hechicería o con una maldición que alguien les había enviado. Entonces surge la pregunta: si son cristianos de verdad, ¿cómo es que una maldición tuvo efecto contra ellos? ¿O será más bien que no procuran una vida de arrepentimiento y sufren consecuencias por sus propios pecados? Escucha con atención lo que dice la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 13. ¿Y quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Para mí este texto es clave en toda esta batalla que tenemos nosotros contra el pecado y contra la maldad. Ustedes también recordarán en Números 23 que Balaam fue confrontado por Balac para maldecir a Israel, pero él no pudo. Escuche lo que él mismo dijo, Números 23:8. Pero ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Así es que queda bien claro que si llevamos una vida buena y agradable delante de Dios, en humillación, arrepentimiento, nunca deberíamos preocuparnos por si alguien declara maldiciones contra nosotros, pues no tendrán ningún efecto. Si por el contrario un creyente se descuida en su vida espiritual y no se ha arrepentido de algún pecado, es seguro que sufrirá consecuencias por sus pecados, pero no por el de otros. No podemos negar que hay víctimas colaterales de los pecados. Se verán afectadas muchas personas, pero nunca juzgará a Dios la maldad ajena, mucho menos la de sus antepasados, porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Ahora depende de nosotros obedecerlo para disfrutar sus bendiciones. Romanos 8:1-2 dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados, no seremos condenados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla, nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Al final de cuentas, recordemos que el pecado trajo maldición sobre la tierra, no sobre los seres humanos. Dios es el único que puede maldecir a sus enemigos, tal como se lo dijo a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que si Dios ha decidido bendecir a sus hijos, nadie puede maldecirlos porque su bendición es mayor. Hasta aquí la respuesta a la pregunta que dice la Biblia sobre las maldiciones generacionales en su segunda parte. Gracias por escucharnos. Compartan nuestras enseñanzas. Que Dios Todopoderoso les bendiga y nos encontramos en este canal el próximo domingo con otra respuesta a alguna inquietud bíblica que usted tenga bien enviarnos. El Señor Todopoderoso les bendiga. Hasta aquí el segmento La Pregunta de la Semana. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Alianza Cristiana Ebenezer y compartir nuestros videos en sus redes sociales. Puede dejarnos sus preguntas bíblicas y sus peticiones de oración en la caja de comentarios.
Dios les bendiga. Gracias por escucharnos.